Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Alguien tiene la impresión de que el grupo de alabanza lo hizo bastante bien esta tarde? ¿Sí? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza? Muy buen trabajo. Y a todos los miembros que se están añadiendo, muchas gracias por formar parte de este ministerio. Es de los más exigentes que tenemos, porque hay que saber cantar, ¿verdad? Y tocar. Todos queremos estar en el ministerio de alabanza, pero yo sé que no todos cantamos tan bien, entonces lo siento, Eloisa. Yo sé que llevas 10 años audicionando, pero tú échale ganas. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, ya escuchamos, ¿no? Nos vemos el próximo jueves a las 7. Están todos ustedes invitados a tener un servicio de Pascua. El viernes a una noche de alabanza y adoración. El sábado, un día de campo, ya vimos ahí la ubicación, si la puedes poner de nuevo, Dani, por favor. Invita a alguien, tal vez son momentos ideales para invitar personas nuevas a que convivan con gente creyente en un ambiente no tan, digamos, religioso, un convivio, platicar, llevárnosla bien. Y si tú te vas a bautizar este domingo, aprovecha y invita a tus familiares para que presencien este momento. Seguramente te van a decir que sí, y es una gran oportunidad para invitar gente nueva a la congregación. Pues bueno, hablando de Pascua, imposible no hablar de el Domingo de Ramos, ¿verdad? Hoy es Domingo de Ramos y se le conoce como Domingo de Ramos porque cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, después de hacer todo este peregrinaje con los discípulos, la gente, los discípulos, la gente que estaba ahí, dice que tomaron ramas de árboles, de palmeras, las agitaban en el aire, tiraban sus mantos ahí cuando Jesús entró de manera triunfal a la ciudad, y por eso se llama Domingo de Ramos. En partes del Medio Oriente, Irak, Irán, Siria, Egipto, los primeros cristianos, gente que todavía continúa con la tradición cristiana después de 2 milenios y después de tantos imperios que vinieron y después de que otra religión tomó por completo la región, ellos siguen festejando Domingo de Ramos de manera muy, muy efusiva. Pónganle ahí en Google Domingo de Ramos, Irak o Siria, y es lo más similar a lo que sucedió hace 2000 años ahí en la tierra de Jerusalén. Y bueno, quiero que hoy hablemos de esta escena, de estos pasajes. Seguramente Dios nos va a hablar algo. Vamos a leer un pasaje, vamos a orar y vamos a entrar en materia. ¿Les parece? Bueno. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias, Jesús, por cada persona que está aquí, Padre. Por cada familia representada, Dios. Por el tiempo que han decidido invertir para aprender más de ti, para convivir con los hermanos en Cristo. Queremos ser más y más como tú, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo sé que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Danos oídos, danos ojos para ver. Queremos aprender y, más importante, poner todo esto en práctica. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. En la antigua Roma, en el Imperio Romano, en el tiempo de Jesús, antes y después, cada vez que un general ganaba una batalla importante, una campaña importante, hacía una entrada triunfal a la ciudad de Roma o donde quiera que se encontrara su cuartel.
y entraba en un desfile militar mostrando el botín que habían capturado, mostrando sus mejores hombres, mostrando todo lo que conquistaron. Se vestía de púrpura, atuendo que solamente le correspondía a la realeza. A veces entraban incluso con prisioneros de guerra, con esclavos, y toda la gente alardeaba, lo adoraban, lo alababan. Había gritos, trompetas, mucha felicidad por obviamente la conquista que se había hecho. Y ellos solían entrar en un caballo. Error. Ellos solían entrar en un carro jalado por 4 caballos. Tenía que ser específicamente ese el protocolo para hacer una entrada triunfal. Y era tanto el alarde, era tanto la adoración que hacían estos hombres, que los emperadores empezaron a poner celosos y dijeron, ¿sabes qué? De ahora en adelante las entradas triunfales nada más van a ser para nosotros, los emperadores. Estos hombres inseguros dejaron que solamente pudieran hacérseles ovaciones a los generales. Y una ovación pues era un festejo menor, con poco presupuesto, no entrabas con tanta fanfarria ni con tanto grito, y ya no entrabas en un carro jalado por 4 caballos. En el mejor de los casos entrabas a pie o montado en un caballo. Pero luego tenemos a Jesús, que hace una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, como si estuviera volviendo de ganar una batalla, anticipándose a una victoria que todavía no conseguía. A diferencia de los generales romanos, Jesús entra en un burro, no solo para cumplir con la profecía que acabamos de leer en Zacarías, sino también para mandarle un mensaje al imperio romano y a la gente para decirle, aquí está su nuevo rey, este es el nuevo emperador, el emperador ha llegado. Y mucha gente entendió este mensaje, entendían lo que Jesús estaba haciendo y lo ovacionaban, exclamaban, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de Israel, postraban sus mantos, movían palmas, ramas de árbol. La gente gritaba, Hosana, sálvanos, significa sálvanos ya, sálvanos ahora mismo. Y la gente seguramente lo decía de manera literal, porque durante siglos los judíos habían sido oprimidos por varios imperios. Antes de Jesús, y de hecho también después de Jesús, se levantaron muchos mesías, mucha gente que se levantaba en armas en contra del imperio romano, líderes religiosos, líderes políticos, militares, todas las combinaciones posibles ahí. Se levantaban en contra de los imperios y por momentos sí lograban independencia, ser libres de la opresión. Pero para el tiempo de Jesús, la opresión continuaba y el aire del mesianismo continuaba en el ambiente. Y sabiendo los romanos el aire que se respiraba en esos tiempos, sobre todo en los tiempos de Jesús, oprimían con mano dura a los revoltosos, a cualquiera que se quisiera sublevar contra el imperio. Y la muerte por crucifixión era el método más utilizado en el tiempo de Jesús para sofocar todos estos movimientos. Pero irónicamente fue a través de una crucifixión que Jesús, de la manera menos esperada, inició la rebelión y la revolución más influyente de la historia de la humanidad. ¿Alguien puede decir amén a eso? El título del mensaje de hoy es La manera menos esperada. Yo creo que hay varias enseñanzas de esta escena, de este domingo de Ramos. Y una de ellas es que Dios se manifiesta de las maneras menos esperadas.
Este patrón se repite por toda la Biblia, tanto en Nuevo como en Viejo Testamento. Y la vida, ministerio y muerte de Jesús no fue la excepción. Cuando Jesús vino como el Mesías, sus discípulos, la gente que lo rodeaba, el pueblo, pensaban que vendría como uno de estos Mesías que se habían levantado en el pasado. Hubo un tal Judas Macabeo, aquellos que están familiarizados con la tradición católica. En esas Biblias aparecen estos dos libros, Primera y Segunda de Macabeos. Y cuenta la historia de cómo esta familia pudo, por un momento, sublevarse al Imperio Romano. Y ellos esperaban a alguien como Judas Macabeo. Esperaban a alguien como los reyes de Israel, como David, como Saúl, que los liberaban de la opresión de los filisteos. Esperaban a una Débora, un Sansón, alguien que utilizara la fuerza física para destruir a sus enemigos. Un profeta como Samuel, como Moisés, que liberó a Israel de la opresión del imperio egipcio. Y todos y cada uno de ellos utilizaban la fuerza, la violencia para derrocar a sus enemigos. Pero para sorpresa de todos ellos, y me refiero a los seguidores de Jesús, contra el único que utilizó la violencia fue contra el templo mismo, por lo corrompido que estaba. Y por el contrario, a través de su muerte, recibiendo en sí la violencia, fue que estableció su reino y su reinado de la manera menos esperada. Y sabes, cuando caminamos con Jesús, tenemos que entender que en más de una ocasión Dios se va a manifestar en nuestras vidas de formas menos esperadas. Cuando sus discípulos iban camino a Jerusalén y empezaban a recibir todas estas instrucciones de parte de Jesús, como que se olían que Jesús estaba tramando algo. Algo se trae Jesús. Tal vez por fin vamos a levantarnos e iniciar una revuelta contra el Imperio Romano. Vamos a leer Marcos 11, versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado en un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió a Betania con los 12. Vamos a leer la versión en Juan. Juan 12 dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Una de las lecciones que debemos entender de nuestro peregrinar con Jesús, de caminar con Jesús, es que a veces va a haber momentos en que no vamos a entender lo que está sucediendo. Estamos con Jesús, estamos con Dios, pero a veces empezamos a caminar
por lugares muy oscuros. Y Dios nos lleva por lugares que no quisiéramos estar, en donde no tiene sentido lo que nos está pasando, en donde no tiene sentido lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pareciera que estamos jugando contra el equipo contrario, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No que con Jesús todo era color de rosa? Pues no. A veces no es así. A veces se siente como si estuvieras en el otro bando. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a seguir caminando con Jesús en este peregrinaje y alabando a Dios tanto en la montaña y tanto cuando Jesús entra triunfalmente a tu vida, así como lo hacían estas personas que gritaban: Hosana, bendito el Rey de Israel. Estamos dispuestos a hacerlo tanto en la montaña como en el valle, acompañando a Jesús hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Algunas de las personas que gritaban Hosana eran las mismas que gritaban crucifíquenle una semana después. Los mismos que gritaban Hosana cuando Jesús entró a Jerusalén de manera triunfal, lo traicionaron. Algunos que gritaban bendito es el Rey de Israel, lo negaron una semana después. Otros simplemente se quedaron callados cuando arrestaron a Jesús, o simplemente huyeron. ¿De cuáles seremos nosotros? ¿Estaremos dispuestos a ser esos discípulos, esas personas que están con Jesús en la montaña, pero también en el valle? Cuando los judíos peregrinaban a Jerusalén, año con año, en las fiestas de Pascua y en otras fiestas también, los judíos peregrinaban a Jerusalén, desde Judea, desde Belén, desde Samaria incluso, desde el norte, desde el sur, judíos de toda la tierra conocida en ese entonces peregrinaban a Jerusalén y acostumbraban a cantar unos salmos conocidos como los salmos de la peregrinación. Si mal no recuerdo, son los salmos del 120 al 138, por si quieres conocer el dato. Y había cantos muy alegres que cantaban mientras iban peregrinando hacia Jerusalén. El 122 dice: yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme al mandato que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, que pidan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré que la paz sea contigo. Para la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Y había otros cánticos, no tan alegres como este, sino más como en un tono de plegarias, de pidiendo ayuda a Dios. El 121 dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale jamás. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y yo me puedo imaginar a los discípulos ahí con Jesús cantando, bien felices, entrando a Jerusalén. Pero también había cánticos de lamento. Vamos a ver el 120. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Ah, lengua engañosa, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas de retama. Ay de mí que soy extranjero de Mesec,
que he acampado entre las tiendas de Cedar, mucho tiempo es el que he acampado entre los que aborrecen la paz. Soy un hombre de paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Entonces, para todo sentimiento, durante todo el peregrinaje, había material para toda ocasión. Si te sentías feliz, si te sentías triste, si necesitabas ayuda de parte de Dios. Y había muchos salmos con distintos tonos y sentimientos. Y sabes, en nuestro peregrinar con Jesús, cuando caminamos con Jesús, hay veces que las cosas van muy bien y tú vas alegre cantando con Jesús, ¿verdad? Pero hay veces que las cosas no van tan bien. Pero también podemos alabar a Dios en medio de esas circunstancias. Y para cada etapa del peregrinar con Jesús, hay una plegaria que podemos hacer. Va a haber momentos en que no vamos a entender lo que está sucediendo, así como los discípulos, pero Dios siempre está haciendo algo. No entiendo por qué te llegó esa enfermedad. No entiendo por qué perdiste tu trabajo. No entiendo por qué no puedes concebir a ese hijo. No entiendo por qué esa persona te hirió. No entiendo por qué sufriste esa separación. Pero yo sé que en medio de esta circunstancia, Dios se puede manifestar de la manera menos esperada. No fue sino hasta después de la muerte y la resurrección de Jesús que todo tuvo sentido para los discípulos. Juan 12:16 dice: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. No importa si no entiendes lo que te está sucediendo. No importa si no entiendes por qué estás en esas circunstancias ahorita en tu vida. Aférrate a las promesas de Dios. Y yo estoy seguro que de la manera que tú menos esperas, Dios se va a manifestar. Yo lo creo. Esta es la primera lección que podemos aprender de estos pasajes. Hay otra, y es que podemos aprender que en nuestro peregrinar con Jesús no podemos despreciar nada de lo que tenemos. Por poco o malo que parezca, no podemos despreciar nada de lo que Dios nos ha dado. En el 2005, en unas excavaciones realizadas en Megido o Megido, dependiendo del autor, una región al norte de Jerusalén, por ahí van a poner unas fotos, se encontró este mosaico en el piso. Si pueden ir pasando foto tras foto. Este lugar es hasta ahora, hasta hoy día, la iglesia más antigua o el templo más antiguo cristiano que hemos encontrado gracias a la arqueología. Y este es el piso. Estaban construyendo una prisión, empezaron a excavar para hacer cimentaciones y se encontraron este piso, este mosaico. Y es hasta la fecha el lugar de reunión más antiguo que hemos encontrado para hacer cultos cristianos. Por supuesto que sabemos que los discípulos se reunían en las sinagogas en el primer siglo, pero luego los expulsaron por diferencias teológicas obvias y se empezaron a juntar en las casas de las personas más adineradas que tenían mucho espacio en su casa. Pero ya para el siglo III se cree que esta es una casa del tercer siglo, del año 230 después de Jesús. Se necesitaban ya puntos de reunión como este, así de grandes. Y este es el lugar más antiguo que hasta ahora conocemos. Y hay tres cosas que me llaman la atención de este lugar.
Al centro de uno de estos mosaicos hay 2 peces, si puedes poner esa foto. Esta es una alusión directa a un milagro de Jesús. ¿Alguien sabe cuál es? La multiplicación de los panes y los peces. Y aunque el milagro de esta multiplicación obviamente recae en Jesús, también estuvo involucrada la fe de un muchacho, de un niño. Vamos a leerlo, Juan 6:5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Con cierto tono de desprecio, dijeron los discípulos: ¿para qué nos va a servir esto para tanta gente? En el antiguo mundo, las mujeres y los niños no tenían el mismo valor en la sociedad que los hombres, desafortunadamente. Cuando se cuentan números en la Biblia, por ejemplo, frecuentemente vas a encontrar que dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, porque eran menos importantes. Pero con todo y esto, este muchacho fue y trajo lo poco que tenía. ¿Qué es esto para tanta gente?, pensaban los discípulos. Pues de la manera menos esperada, con lo que el mundo y los demás despreciaban, un muchacho, 5 panes, 2 peces, Jesús realizó un milagro impresionante. Tan impresionante fue lo que hizo que quedó grabado en un mosaico, literalmente en la identidad de la iglesia primitiva. Pero todo fue porque hubo alguien despreciado que no despreció lo poco que tenía. Y sabes, en nuestro peregrinar con Jesús no podemos despreciar nada de lo que nos sucede. Ni tu pasado, ni tu presente, ni lo poco que Jesús te ha dado. Todo ponlo en manos de Jesús y verás cómo Jesús hace milagros. Los discípulos, cuando vieron que Jesús se montaba en un burro, posiblemente pensaron: ¿no quieres que mejor te desamarremos un caballo? ¿No quieres, te ponemos un manto púrpura? Seguro que quieres usar al burrito como, vamos a empezar la revolución, ¿no? Algo más imponente. Si quieres, entre los 4 te jalamos o algo. Pero un burro. Pero fiel a su estilo, Jesús no despreció a ese burro. Y así fue como inició la revolución. ¿Alguien está contento porque Jesús no desprecia burros? No tenían que decir amén ahí. Lo segundo y lo tercero que me llama la atención de este mosaico, si puedes poner las imágenes que tengan inscripciones en griego, es que los que patrocinaron este lugar, es decir, los que pagaron para que se construyera este templo, fue una mujer llamada Akeptus. Por aquí se alcanza a leer, es la tercera línea. Y un centurión romano llamado Gaiano, la siguiente foto. Ahí está en la esquina. Estas 2 personas, una mujer y un centurión, creyentes, fueron los que patrocinaron este lugar. De manera que fue un niño, una mujer y un centurión romano, personajes comúnmente despreciados por los judíos, que vinieron a ser grandemente usados por Dios y dejaron su huella en la historia cristiana. ¿Por qué? Porque siempre que se manifiesta Dios, lo hace de maneras menos esperadas.
¿Por qué no nos ponemos de pie? Ya para terminar. No desprecies nada. Todo cuanto tienes en tus manos, por pequeño que parezca, no lo desprecies. Ese trabajo que tanto te gusta, no lo desprecies. Esa carrera que terminaste y no sabes qué hacer con ella, no la desprecies. Ese ministerio que nadie conoce que tú haces y que nadie reconoce, no lo desprecies. Esa familia que te tocó, que posiblemente no es el mejor ejemplo, no te dejó la mejor herencia emocional, no la desprecies. El poco dinero que tú tienes, no lo desprecies. No desprecies nada de lo que Dios te ha dado, porque en las manos de Jesús y de la manera menos esperada, Dios lo puede usar para su gloria. Amén. Se acercan las fechas de Pascua y siempre es importante recordar todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No solamente a través de la muerte y la resurrección, sino también a través de sus enseñanzas, de su vida. Y Jesús siempre nos muestra que Él está actuando de alguna forma, de alguna manera. Y aunque tú no entiendas lo que está pasando ahorita en tu presente, no lo desprecies. No desprecies tu pasado. Por más turbio y oscuro que se vea, no lo desprecies. Ponlo en manos de Dios. Dios puede hacer algo con ese pasado, así como lo hizo con esos 2 pescados, o así como lo hizo con ese burrito. Dios puede hacer algo extraordinario. Vamos a orar. Padre, no queremos despreciar nada de lo que tú nos has dado. Aunque no entendamos lo que sucede, Dios, en nuestras vidas, aunque sintamos que tenemos poco, aunque nos sintamos despreciados por el mundo, tú lo aprecias. Sabemos que en tus manos, nuestro pasado, nuestro presente, lo poco que podemos traer a tus pies, puede ser multiplicado para tu gloria, Dios. Yo te pido por cada persona que está pasando por un momento turbio ahorita en su vida, que siente que no te puede alabar ni glorificar mientras las cosas no van bien. Yo te pido que nos des la fuerza y la valentía para caminar contigo también en el valle. No solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando van mal. Tú nos has dado una promesa, Jesús, y es que estaremos contigo hasta el fin de los tiempos. Espíritu Santo, queremos sentir tu presencia en medio de esas circunstancias. Te pido por cada persona que está pasando por una etapa difícil en su vida, Dios, una enfermedad, una crisis económica, una crisis en su matrimonio, Dios, con sus hijos. A pesar de las circunstancias, queremos estar firmes, peregrinando contigo hasta el final. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Porque de las maneras menos esperadas, tú siempre te manifiestas. Porque cuando menos creemos que algo bueno va a suceder, tú lo haces posible, Dios. Ayúdanos a ver como tú ves. Yo te pido por cada persona que está aquí, que no desprecie lo poco que ellos creen que tienen. Ese trabajo, esa empresa, ese don, esa carrera. Queremos atesorar todo lo que tú nos has dado, Padre.
lo ponemos a tu servicio, Jesús, y haz lo que tú quieras con ello, para tu gloria, para tu reino. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Prepara tu corazón para estas próximas semanas. Es el tiempo más importante de la iglesia. Si te vas de vacaciones, recuérdanos ahí en la playa y procura seguir conectado con Dios. Pero si estás por acá, te queremos ver jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Listo? Que Dios los bendiga.